Esta es la reseña del módulo 6 del curso Compendio de la Vidama. Mi nombre es Bhikkhu Nandisen. Aquí tenemos el contenido del capítulo 6, Compendio de la Materia. En el capítulo 6 hay 6 clases. En la primera clase vamos a estudiar la introducción y la enumeración de la materia. En la segunda clase, la clasificación de la materia. En la tercera clase, las causas de la materia. En la cuarta clase, la agrupación de la materia. En la quinta clase, el orden de ocurrencia de la materia. Y en la sexta clase, el nirvana. En el capítulo 1, al comienzo del capítulo 1, se mencionó de que hay 4 realidades últimas, paramata: la conciencia, cheta, los factores mentales, chetasika, la materia o los fenómenos materiales, rupa, y el nirvana. En los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 se estudiaron las 2 primeras realidades, la conciencia y los factores mentales. En este capítulo número 6 vamos a estudiar la tercera realidad última, rupa, en las primeras 5 clases, y la cuarta realidad última, el elemento incondicionado, el nirvana. En la sexta clase vamos a estudiar la cuarta realidad última. Por lo tanto, en el capítulo 6 terminaremos de estudiar las restantes 2 realidades últimas de la materia y el elemento incondicionado, el nirvana. Ahora, en la primera clase estudiaremos la introducción del capítulo 6 y la enumeración de la materia. En las secciones 2-5 se exponen 28 propiedades materiales divididas en 11 grupos. 7 de estos grupos corresponden a 18 propiedades materiales concretamente producidas, mientras que los restantes 4 grupos corresponden a 10 propiedades materiales no concretamente producidas. O sea, de que hay 28 propiedades materiales en total, y estas 28 propiedades se dividen en 2 grandes grupos. Uno es la materia concretamente producida, que son 18 propiedades materiales, y el otro gran grupo es materia no concretamente producida, que son 10 propiedades materiales. Cuando se dice de que la materia está concretamente producida, se refiere que la materia se origina o es producida por alguna de las 4 causas que estudiaremos a partir de la clase número 3. Cuando se dice que la materia no es concretamente producida, entonces eso significa que esas propiedades materiales no se originan de esas 4 causas que vamos a estudiar en la clase 3. Ahora, en esta primera clase vamos a estudiar una división general de la materia en 4 grandes esenciales, o los 4 elementos primarios, y 24 propiedades materiales dependientes de los 4 elementos primarios. Entonces, en esta primera clase vamos a estudiar de una manera analítica, es decir, cada una de las 28 propiedades individualmente, de acuerdo con las características, la función, manifestación, etc. Entonces, esa es la primera clase del capítulo 6. La segunda clase se estudia la clasificación de la materia. La materia se clasifica de acuerdo a diferentes criterios de clasificación, de acuerdo
al capítulo número 2 de el primer libro de la Abhidhamma, el Dhammasangani, Rupa Kanda, es el capítulo que trata sobre la materia en el primer libro de la Abhidhamma. Entonces aquí vamos a estudiar diferentes tipos de clasificaciones de la materia, clasificaciones en un tipo o de una única clase y otros criterios de clasificación. Entonces, ese es el contenido de la segunda clase del capítulo 6. Y en la tercera clase vamos a estudiar las causas de la materia en las secciones 9 y 15. Entonces, en las secciones 9 y 15 se exponen las 4 causas de la materia. Nosotros dijimos que hay propiedades materiales concretamente producidas, entonces aquí nosotros vamos a estudiar cuáles son las 4 causas. El kama es la primera causa de la materia, la conciencia es la segunda causa de la materia, la temperatura es la tercera causa de la materia y el nutrimento es la cuarta causa de la materia. Entonces, cuando hablamos del kama nos estamos refiriendo a la volición asociada con conciencias insanas y algunas de las conciencias sanas. Entonces, la volición asociada con las conciencias insanas y conciencias sanas produce propiedades materiales. Entonces también nosotros vamos a estudiar en esta sección cuáles son las propiedades materiales producidas por el kama. O sea, aquí nosotros tenemos una relación de causalidad, una relación de causa y efecto. Entonces, cuando tenemos una relación de causa y efecto, entonces tenemos la causa, que es la volición asociada con las conciencias insanas y sanas. En total son 25 voliciones. Entonces, eso es por el lado de la causa, y por el lado del efecto tenemos cierto tipo de propiedades materiales producidas por el kama. Entonces, eso lo vamos a estudiar en estas secciones. Y también vamos a responder cuándo, a partir de qué momento el kama produce propiedades materiales. Entonces, todo esto lo vamos a estudiar en la tercera clase del capítulo 6. La segunda causa de la materia es la conciencia. Entonces, no todas las conciencias producen propiedades materiales. Entonces, vamos a ver cuáles son las conciencias que producen propiedades materiales. Pero además de producir propiedades materiales, se dice que la conciencia tiene otras funciones con relación a la materia que son importantes, como es mantener las posturas, producir la expresión corporal y la expresión verbal, y también algunas conciencias producen sonreír. Entonces eso lo vamos a estudiar en la tercera clase. Entonces, además vamos a determinar cuáles son las propiedades materiales específicas producidas por la conciencia, cuáles son las conciencias que mantienen las posturas, cuáles son las conciencias que producen expresión corporal y verbal, y cuáles son las conciencias que producen el sonreír. La tercera causa de la materia es la temperatura. A diferencia de las dos primeras causas, que son mentales, en el primer caso es un factor mental, en el segundo caso es la realidad última de la conciencia, en el tercer caso la causa de la materia es el elemento de la temperatura, uno de los grandes esenciales, uno de los elementos primarios. Entonces, en este caso tenemos la causa, que es una propiedad material, y el resultado o el efecto, que es también una propiedad material. Entonces, esa es la tercera causa de la materia. Vamos a estudiar también cuáles son las propiedades materiales producidas o generadas por la temperatura.
Y la cuarta causa de la materia es el nutrimento, que también es una propiedad material. Entonces esta es una sección muy interesante del capítulo 6, el compendio de la materia. En la cuarta clase vamos a estudiar la agrupación de los fenómenos materiales. Ahora, se dice de que nosotros hemos estudiado en las clases anteriores la materia de una manera analítica, pero las propiedades materiales en realidad ocurren en lo que se denominan grupos materiales, en Pali, Rupa, Kalapa. Estos grupos materiales, las propiedades materiales en cada uno de estos grupos materiales surgen juntas, permanecen juntos, tienen una base en común y cesan juntos. Entonces, esas son las características de los grupos materiales. Y en estas secciones 23-29 se definen 21 grupos de propiedades materiales y también se determinan las causas de cada uno de estos 21 grupos. De hecho, en el capítulo 6 hay algunos cuadros y en esos cuadros ustedes también pueden ver los grupos de propiedades materiales y las causas de esos grupos de propiedades materiales. Hay 9 grupos producidos por el kama, 6 por la conciencia, 4 por la temperatura y 2 por la nutrición o el alimento. Entonces eso lo vamos a estudiar en la clase 4 del capítulo 6. Y en la clase número 5 vamos a estudiar el orden de ocurrencia de los fenómenos materiales de la materia. Entonces vamos a estudiar el orden de ocurrencia en las secciones 23-29. ¿Qué ocurre con la materia antes de morir? Y qué ocurre con la materia a partir del momento de la reconexión. Y esto se explica también para los diferentes planos de existencia, es decir, en los planos de los sentidos, en los planos de la materia sutil, y también para los seres sin percepción. Entonces, esta también es una sección muy interesante, porque nosotros tenemos 4 causas de propiedades materiales. Entonces, ¿qué ocurre con las propiedades materiales para una persona, por un individuo en el plano de los sentidos, antes de morir? ¿Cómo cesa la materia en esa existencia? ¿O qué propiedades materiales cesan? ¿A partir de cuándo? ¿Cuáles son los grupos? Entonces eso se estudia en la quinta clase, que es el orden de ocurrencia de la materia. Y a partir del momento de la reconexión, por ejemplo, para los seres humanos, a partir del momento de surgimiento de la conciencia de reconexión, surgen propiedades materiales producidas por el karma, y después, a partir del primer momento de continuidad vital, surgen propiedades materiales producidas por la conciencia, etc. Entonces, en esta sección nosotros estudiamos el orden de ocurrencia de la materia, así como hay un proceso cognitivo que explica el orden de ocurrencia de la conciencia y los factores mentales, de acuerdo a un cierto orden. Entonces, aquí hay un proceso para la materia, donde se explica precisamente cómo ocurre la materia durante la existencia a partir de la reconexión y también en el momento de la muerte. Entonces es la quinta clase del capítulo 6. Y la sexta y última clase trata sobre el elemento incondicionado. En las secciones 30-32 se explica de una manera sumaria la cuarta realidad última, el elemento incondicionado, el nirvana. O sea que la exposición del compendio en realidad es prácticamente 2 páginas, pero nosotros vamos a complementar esa explicación sumaria del compendio de la Abhidhamma con material
de una clase que impartió el Venerable Usilananda en el curso introductorio de Abhidhamma sobre el Nirvana, el elemento incondicional. Entonces vamos a agregar información con relación a la cuarta realidad última. Entonces en la sexta clase se termina el capítulo 6 y se termina también de estudiar las cuatro realidades últimas. Entonces el material de lectura para esta clase y para todo el capítulo 6 es la segunda edición del capítulo 6 del compendio de la Abhidhamma. Entonces con esto damos por finalizada la reseña del módulo 6 del curso Compendio de la Abhidhamma.